Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow. Y las reacciones de esto no se han detenido. Esto es increíble. Ricardo Martinelli, para los que no lo conocen internacionalmente, pues es candidato a presidente de la República. Ya fue presidente en el periodo 2009-2014 y bueno, es un presidente muy popular en Panamá. Es un expresidente muy popular que después del 2014, al ser finalizado su mandato como presidente, entró en una polémica por persecución, dice según él, política, en donde estuvo incluso detenido, preso por temas de corrupción y etcétera, etcétera. Pero hoy en día, después de 8 años, porque la ley así lo faculta, puede volver a reelegirse como candidato a presidente. Y aquí vamos a escuchar una canción que ya empezó la vaina, como dice aquí el título. Vamos, está pegajoso y todo. Ricardo Martinelli y DJ Black vuelven a unir sus voces y ahora sí el tío se hizo el loco. Habló de las obras hasta de dos infelices. Cuidado y se va para la maco. Oye eso, vamos a escuchar. Vamos a escuchar aquí. Esto viene con todo. Vamos a escuchar. Hay que hacer una de Nito, mismo ritmo, y Nito prometió y nunca cumplió. La plata se perdió, Gaby se la embolsilló y el pueblo se jodió. Esas son las buenas. Esos son los pregones aquí en Panamá. Vamos a escuchar la canción. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Vamos a ver qué es lo que es. Si tengo el audio. Vamos a ver si tengo el audio. El loco cumplió. Ahí está, el loco prometió, el loco cumplió. ¿Por qué loco? Porque le decían el loco, porque las cosas que él hizo es una locura. Convertir los taxis de todos los colores a un solo color en amarillo parecía loco, porque eso nadie lo había hecho en Panamá, él lo hizo. Construir el metro de Panamá, y bueno, vamos a ver todas las cosas que eran una locura que se podían hacer en Panamá hasta que él las hizo. Por eso le decían el loco, porque lo que él hacía, lo que él hizo, se pensaba que era imposible de hacer. Vamos a verlo aquí, escuchemos, para que tengan una idea. Ángel Guardián, 100 a los 70, y a la policía el salario le aumenta. Eso es, Ángel Guardián, 100 a los 70. ¿Qué es 100 a los 70? A todos los viejos, a los mayores de edad, más bien, nuestros ancianos, nuestros mayores de edad, pues, nuestros abuelos y todo eso, que tenían después de 70 años y nunca habían trabajado porque eran jubilados, como decimos muy panameños, jubilados de la plancha o del machete, porque trabajaban en el campo, porque eran amas de casa o cuidaban niños o planchaban en casa, y así muchas madres hicieron que sus hijos fueran doctores, ingenieros, abogados, profesionales, estudiaran en el extranjero con beca y así sucesivamente, siendo ellas madres que nunca tuvieron una educación. Bueno, él le dio un salario de $100 mensuales a esas personas que nunca habían tenido una jubilación. Y también le subió el salario a los policías. Veamos, seguimos. Bajó la delincuencia y hubo internet gratis en diferentes puntos como parques, hospitales, centros de salud, o sea, diferentes lugares del gobierno. Había internet gratis 2.0. Cambio color de taxi, se ve la diferencia. Ahí está, los taxis amarillos. Versión extranjera y buena paga. Hubo crecimiento de manera acelerada. Hubo crecimiento de manera acelerada, es verdad. El salario mínimo lo subió a $500. Eso era récord, algo impensable. Él lo hizo. Minsa Taxi y hospitales. Construyó el centro de convenciones internacionales. Exacto, un centro de convenciones internacionales como si fuera el de Atlapa, donde pueden haber muchísimos eventos culturales, reuniones internacionales, seminarios, congresos, muchas cosas interesantes. Ajá, ciudades donde eliminaron casas que eran de hoja de zinc y de madera podrida, las convirtió en edificios para que toda esa gente gratis se mudara y casi que no pagara absolutamente nada por esas casas. Título de propiedad él también entregó. Totalmente gratis. El deporte lo fomentó, la nueva joya construyó. La nueva joya, una cárcel especial en Panamá, la construyó él también en su gobierno. Y la brecha digital la disminuyó. Comida barata con la feria Compita. Él fue el precursor de la feria Compita, una feria donde los costos de la comida de la canasta básica
estaban, por ejemplo, si un 5 libras de arroz costaban, por ejemplo, $2 en la feria Compita, o sea, el más barato de los arroz, $2, 5 libras, en la feria Compita costaba $1, por decir un ejemplo. O sea, eso era buenísimo. Y la carne, el pollo y todo era más barato en la feria Compita. Él lo hizo. Seguimos. Las cosas que él prometió, porque él lo prometió en campaña. No hay quien compita, instrumento a los colegios, quiero que se repita. Instrumento a los colegios, donaciones masivas a las escuelas para que se fomentara la música. Haré una segunda canción para que la lista siga. Con el loco nos iba bien. Con el loco nos iba bien. Con el loco nos iba bien. Digo, con el loco nos iba bien. Con el gurú nos iba bien. Ya tú sabes. Ahí está. Muy, muy bien. Bueno, Ricardo Martinelli hizo el trabajo. Todo el mundo recuerda ese tiempo cuando nos iba bien. Sí, es cierto, todo el mundo recuerda cuando nos iba bien. Éramos felices y no lo sabíamos. Que regrese el loco, te lo dijo DJ Black. Sí, vamos a escucharla del comienzo. Cópialo. Decían que estaban locos. Y el loco Ahí está Martinelli con esos lentes bailando. La verdad que nunca ha sido un buen bailador. cumplía, así es. RM es la marca. RM es la marca. El partido se llama Realizando Metas. RM. El loco prometió, el loco cumplió. El loco prometió, el loco cumplió. El loco prometió, el loco cumplió. El loco prometió y el loco cumplió. El loco prometió y el loco Creo que está clarito, ¿no? cumplió. Prometió un tren y cumplió. Ok. Ahora tenemos un metro que es la sensación. Sí, porque el metro lo hizo él. Pide la parada en la próxima estación. Pronto llega Chiriquí y también para con. Él prometió ahora para, si queda de presidente en el 2024, que va a hacer que ese tren llegue hasta Chiriquí y hasta Colón. Y como él está loco, la gente le cree que lo va a hacer, porque él dijo que lo va a hacer, él lo puede hacer. Yo lo creo. De verdad, yo también lo creo. Conociéndolo, lo creo. Seguimos. Ni se diga Metrobús y la zona paga. Muchas carreteras fueron reparadas. Muchísimas carreteras fueron reparadas y ensanchadas. 4 carriles Eso. de divisa, Chitre. 4 carriles. Antes nada más era un solo carril. ¿Ah? ¿Sí o no? Un solo carril para ir, un solo carril para venir. Él hizo 4 carriles. Había las tablas. ¿Cómo lo ves? El loco prometió y el loco Ahí está. cumplió. El loco prometió y el loco cumplió. El loco prometió. Y el loco cumplió. ¿Cumplió? El loco prometió. Eso lo cumplió. El loco cumplió. Hablemos de educación. Todo lo que logró. Mochilas, lápices, cuadernos a montón. Sí, él regaló mochilas, lápices, cuadernos a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional. Nadie se quedó sin mochila. Regaló computadoras y Eso. sistema transformó. Eso es lo más increíble, digo yo. Le regaló computadoras a todos los estudiantes de las escuelas públicas en Panamá. Es increíble, es una locura. Eso no se puede, pero él lo hizo. Prometió que lo iba a hacer y lo hizo. Yo becas escolares y con eso la voto. Sí, señor. Viaducto de los mártires, cinta costera 2 y 3. Pobre casco antiguo en Panamá viejo también. Mira como DJ Black, que es un rapero panameño muy bueno, histórico también, que canta, esta es la canción de su madre, esta es la canción de su madre. Es un plenón, todo el mundo, hasta los yeye con la mano arriba, por favor. No me vengas a hacer papeles de golpe de pecho, que yo sé que te gusta esa canción. Bien que te gusta. Seguimos. El puente hasta Clayton, autopista Madén, con las cadenas de frío ayudando a todos los productos. Todo eso, la cadena de frío, hospitales, carreteras, ensanche, de todo. Cerca Panamá, qué felicidad. Y si sigo con las obras, la canción no va a acabar. Si sigo con las obras, la canción no va a acabar. Eso es verdad. Aeropuerto de Río Alto, el aeropuerto de Colón y el aeropuerto de Chiriquí le hizo remodelación. Al de Chiriquí, o sea, al de que está escuchando, ¿no? Impulsó el turismo, lo viste tú mismo, extranjeros caminando, recorriendo nuestro Sí, mucho turista en Panamá en esa época. ritmo del pleno empleo. De eso quiero hablar, porque prometió trabajo y logró prosperidad. Prometió mucho trabajo y la gente estaba trabajando en Panamá bastante. Ahora hay mucho desempleo en Panamá. Y arrancan plata, Puco Chen Chen, trabajo por tu lado, todo el mundo estaba bien. Eso es cierto, eso es indudable. Nadie puede decir lo contrario, la verdad.
Los extranjeros lo decían también. Había mucho money, todos felices. Después vinieron dos tremendos infelices. ¡Oh! Metieron ahí a los dos presidentes siguientes, a Varela y a Nito Cortizo. Dos infelices, dice. Fuerte, fuerte. Prometió, y el loco cumplió. El loco prometió, y el loco cumplió. Sí, porque ahorita mismo estamos con el presidente Nito Cortizo, que le tocó la pandemia y el país está totalmente destruido. Panamá está destruido. Destruido está. Totalmente. Eso no es mentira. El loco prometió, y el loco cumplió. El loco prometió, y el loco cumplió. Ángel Guardián, llega a los 70. Bueno, ahí está. Mientras ahí la dejo sonando, porque ahí la dejo sonando. Y a la policía el salario le aumenta. Sí, le aumentó el salario récord a los policías también, que no tenían un salario subido así desde décadas, desde la época de Endara, yo creo. Internet gratis, bajo la delincuencia. Bajo la delincuencia, internet gratis, Cambio color de taxi, se ve la diferencia. muchas cosas. Eliminó los Diablos Rojos, que son los buses estos criminales que habían por ahí, quítate que voy. Ahora pusieron los metrobuses. Inversión extranjera y buena paga. Panamá reafirma grado de inversión internacional. Hubo crecimiento de manera acelerada. Minsa, taxi y hospitales. Construyó el centro de convenciones internacionales. Eso es parte de lo que hice. Irving Saladino y Curundu lo renovó. Título de propiedades también entregó. Mira eso, qué flow, esta canción está buena. El deporte lo fomentó, la nueva joya construyó. Y la brecha digital la disminuyó. Comida barata con la feria compita. Eso es cierto. Y con la Jumbo Feria, no hay quien compita. No que compita. Instrumento a los colegios, quiero que se repita. Haré una segunda canción para que la lista siga. Haré una segunda canción para que la lista siga. Con el loco nos iba bien. Con el loco nos iba bien. Te digo, con el Loco nos iba bien. Con el gurú nos iba bien. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Nos iba muy, muy bien. Bueno, Ricardo Martinelli hizo el trabajo. Qué plenón. ¿Te recuerdas ese tiempo cuando te iba bien? Cuando éramos felices. Eso. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Ese loco te lo dijo. Sí. J Black. You know. Buenísimo. Me gustó esta plena de DJ Black, que se estaba demorando. Qué palo. Me gustó esta canción, de verdad. Un palo. El loco prometió. El loco cumplió. ¿Qué opinas tú? You know. Bra.